Bueno, la presión. Hoy con la clase de hoy quisiera que ustedes aprendan cómo, o sea, cómo funciona la presión arterial. Bueno, nosotros sabemos que en nuestro cuerpo llega al corazón sangre venosa por las venas. Más del 60% de la sangre que nosotros que tenemos en el corazón también se encuentran depositados aquí en las venas. Nuestro tejido, o sea que cuando la sangre está yendo de los tejidos al corazón, de los miembros inferiores, abdomen, van por la vena cava inferior a la aurícula derecha y por la vena cava superior a la aurícula, o sea que a la aurícula derecha por la cara superior de la aurícula. Entonces, de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, después a la vena pulmonar. En la vena pulmonar, la arteria, disculpa. La arteria pulmonar lleva sangre venosa al pulmón para que el pulmón haga intercambio gaseoso y después, una vez que se haga el intercambio, envíe sangre oxigenada a los tejidos por la vena pulmonar que va a llegar a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, después va a la aorta y la aorta envía sangre con oxígeno y nutrientes a todos los tejidos. Entonces, nosotros ya vimos cómo funciona la parte de fluidos, que es lo que hace que hace que el fluido pueda fluir sin ningún inconveniente. ¿Cuáles eran los elementos que hacen que nuestro fluido pueda circular sin ningún, o sea, sin ningún problema? Entonces, nadie parece que está todavía despierto. O sea que uno era la resistencia del vaso y el otro era la densidad del fluido. Normalmente nuestro fluido tiene 40. ¿Cuánto era la densidad de la sangre? A ver si alguien se recuerda. 6 litros. La 5 densidad. litros por minuto. Olha só, gente, vocês têm que aprender a escutar a pergunta. La densidad de la sangre, ¿cuánto es? La densidad. 0,045 Poisle, más o menos. ¿Recuerda? ¿O no? Sí, sí, sí. Y, De la última clase, ¿no? ¿eh? De Y la última clase, ¿no? sí, la última o penúltima, no recuerdo más. ¿Y cuánto es el hematocrito? De 40 a 50%. 8 milhões. 45. Ou de 4,7 a 5,8 milhões. 45% realmente es la media, sí, de 40 a 50 y ahí va variando de acuerdo si es mujer o si es varón, ¿verdad? Mujer tiene un poco menos y los varones un poco más. Entonces, una densidad normal con un vaso y una resistencia normal
la sangre va a circular por los tejidos, por las arterias sin ninguna resistencia, entonces va a viajar sin problema. Bueno, el corazón funciona como una bomba. Eso que yo le estaba explicando, la inervación del corazón se encuentra aquí, mira, en la cara inferior más o menos de la aorta, en la cara anterolateral y o sea que lateral anterior y lateral posterior. Se unen los nervios simpáticos y parasimpáticos y forman plexos. Y de esos plexos envían inervaciones al corazón, también al nódulo sinusal. El nervio simpático libera adrenalina y el parasimpático acetilcolina. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Que ya les mencioné en un momento que la adrenalina, ¿qué hace al corazón? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial y la acetilcolina equilibra, disminuye. Entonces, porque si solamente hay una descarga adrenérgica, una descarga de neurotransmisores simpáticos, el corazón va a llegar a una frecuencia muy, muy acelerada y puede parar. ¿Entienden? Bueno. Sí. Ahora vamos a hablar hoy, como ya les dije, sobre la presión arterial. ¿Qué es la presión? Entonces es una fuerza que se ejerce sobre una superficie. En este caso, la superficie va a ser las paredes de la arteria. Entonces, la presión arterial es la fuerza que va a ejercer la sangre contra las paredes arteriales. Aproximadamente el 84% del todo el volumen de sangre que está en el organismo se encuentra en la circulación sistémica. Entonces, toda la sangre que está en el organismo está en la circulación sistémica o gran circulación. Y 16% de la sangre está en la circulación pulmonar o pequeña circulación. Esto sería un poco de histología. En histología, gente, si nosotros hacemos un corte a una arteria, un corte a la arteria, no solamente la arteria y los vasos sanguíneos y las venas tienen 3 capas. La primera capa es la capa del epitelio o llamado también endotelio. Entonces sería una capa de tejido epitelio. Después entonces también se le conoce como túnica interna o túnica íntima o muchísimos nombres van a escuchar. Túnica íntima, túnica interna, epitelio, endotelio. Entonces la capa interna del vaso sanguíneo es la túnica interna. Después está la túnica media o muscular de músculo liso. Entonces la túnica media, aquí podemos ver, sus células son músculo liso. Músculo liso. Y la capa más externa es tejido laxo. ¿Qué es tejido laxo? ¿Ya vieron histología? Ustedes están viendo histología, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es tejido laxo? Creo que no llegamos en eso. Los tipos de tejido no vieron. Solo el epitelial y el glandular. Epitelial y glandular. Sí. Entonces, los tejidos laxos tienen células donde hay, por ejemplo,
tejido conjuntivo. ¿Nunca escucharon tejido conjuntivo? Não, ¿No? não estudamos ainda. Entonces, aquí hay tejidos conjuntivos donde hay, por ejemplo, células elásticas, o sea que no, fibras, células fibrosas y también células que tienen mucha cantidad o sea que más o menos sería o algún tipo de cartílago o, ¿cómo se dice? Sí, por cartílago, fibras, pero son colágeno también, muchísima cantidad de colágeno. Por eso ellos son muy impermeables. Entonces, este tejido, la capa más externa contiene tejido conjuntivo, se le conoce. Entonces, tiene mucha cantidad de células que tienen colágeno. Entonces son demasiado impermeables. Por eso, cuando la sangre está circulando por los vasos, aquí en estos lugares, arteria, arteriola, la sangre no pasa a las laterales porque, como pueden ver, es casi impermeable, no pasa de aquí para los tejidos. Entonces, entonces la función principal del vaso sanguíneo es solamente hacer que la sangre circula y van a los tejidos. Una vez que ingresa al tejido, se divide otra vez en arteriolas. Cuando son arteriolas también no hay distribución de sangre. Solamente cuando se vuelve capilar es lo que hay intercambio de elementos, de nutrientes y hormonas, gases. Solamente cuando el tejido se vuelve capilar, que ahí ellos pierden la túnica media y la túnica externa y solamente se queda con el tejido interno, la túnica interna. ¿Están entendiendo, verdad? Las venas. Sim. Las venas tienen las mismas capas, túnica interna, túnica media y túnica externa, o íntima, media, adventicia. Hay varios nombres, íntima, media, adventicia y bueno, las venas tienen las mismas capas, pero tienen menos cantidad de células. Por eso en el cadáver, gente, cuando es vena, cuando tocamos una vena, la vena queda, ¿cómo se dice? Achatado. Tipo, cuando se ve el vaso sanguíneo, ella no es bien redonda, ella es más, ¿cómo se dice? Ovalada. Delgada. Es más delgada, muy delgada. Y la arteria es bien dura, porque tiene mucha cantidad de células, tanto músculo liso como tejido conjuntivo. Entonces él es más duro también cuando tocamos, más duro. Las venas, como dije, es más delgada. Cuando la sangre sale del corazón, la sangre fluye por los vasos. ¿Ustedes recuerdan cuáles eran las fuerzas que hacían que el líquido pueda ir para adelante? Uno era, ¿cuál era? Sangue oxigenado? No, las fuerzas. ¿Cuáles eran las dos fuerzas que permitía que el fluido vaya para adelante? Diástole e sístole? Fuerzas. A força de impulso cinemático. Fuerza cinemática y fuerza
Dos fuerzas son. Hidrostática. ¿Eh? Hidrostática y cinemática, ¿verdad? La hidrostática era la fuerza que ejercía las paredes de la arteria. Y la cinemática sería por la fuerza que el corazón produce. El corazón produce una fuerza, entonces el fluido va a circular por, por la propulsión que el corazón está haciendo para que el fluido vaya para adelante. ¿Entienden? ¿Están entendiendo? Y otro, las paredes de la arteria. Si las paredes de la arteria no ofrecen resistencia, la cantidad de fluido es normal, entonces la sangre fluye con su velocidad normal. ¿Recuerdan? Bien, chi. Não, não, Sim. poderia porque- repetir, por favor, professora? A minha internet oscilou para mim anotar. Eu não lembro disso. É a Entonces, pressão hidrostática e cinemática. existen dos fuerzas que hacen que el líquido, el fluido circule para adelante, para frente, ¿verdad? Aquí va a subir para cabeza y cuello y miembro superior, y acá va a ir bajando para miembro, abdomen y miembros inferiores. Bueno, para que esa sangre circule a una velocidad, una cantidad normal, existen dos fuerzas que hacen que la sangre circule sin ningún inconveniente. Uno es la fuerza cinemática y la otra es la fuerza hidrostática. Entonces, la fuerza cinemática, ¿qué es cinemática? Es la fuerza donde, por ejemplo, vamos a supor, eu estou jugando una bola, una pelota, voy a chutar la pelota va a circular por cinemática, no sé si me entienden. Yo inicié la fuerza en la pelota y la pelota va a tener una dirección. Aquí la velocidad va a ser mucho mayor que aquí. No sé si me están entendiendo. Entonces la pelota va a ir hasta que pare, ¿verdad? Entonces, la fuerza cinemática en los fluidos, ¿quién es lo que le otorga? El corazón, ¿verdad? El corazón con cada contracción produce una fuerza que hace que la sangre pueda fluir para adelante en las arterias. Y otro es la fuerza hidrostática, que es que va a ser ocasionada por las paredes de la arteria. Si las paredes de la arteria no ofrecen resistencia, la sangre circula sin ningún problema, a una velocidad constante. ¿Están entendiendo? Sim, professora. Muito obrigada. Bueno, entonces, entonces aquí de vuelta. En las arterias entonces existen esas dos fuerzas que hacen que el líquido vaya para adelante, la fuerza cinemática y la fuerza hidrostática. Una vez que llega la sangre a los tejidos, acá ya no existe más un elemento, no existe una bomba que hace que la sangre vuelva para arriba. ¿Entienden? No tem uma força que faz que la sangre vaya para arriba. Entonces, ¿cómo la sangre vuelve por las venas para el corazón? Uno es por el movimiento de los tejidos, cada tejido tiene un movimiento. Como el vaso sanguíneo tiene músculo liso, el músculo liso también tiene un movimiento de peristaltismo, ¿verdad? Se contrae, se relaja, se contrae, se relaja. Entonces, esa contracción va impulsando la sangre para adelante. Y para que la sangre no haga reflujo, para que no vuelva para abajo, entonces las venas tienen unas válvulas.
Entonces la sangre va para arriba y de ahí las válvulas se cierran para que no ocurra reflujo. El reflujo. ¿Están entendiendo? Entonces, ayuda a que la sangre circule los músculos, el movimiento del vaso, el movimiento del tejido, el movimiento de la persona. Y cuando estas válvulas, hay veces que demasiado o sea que no se pueden cerrar normalmente, entonces va cayendo la sangre de vuelta para abajo y es lo que ocasiona las varices, ¿Estamos entendiendo? Sim. Sim, professora. Sim. Entonces, ¿cómo es que la sangre va del tejido de vuelta a las venas y a la aurícula derecha? Entonces es uno, por el movimiento de los músculos que se encuentran a su alrededor; dos, por el propio movimiento del vaso sanguíneo que tiene músculo liso. Y el músculo liso tiene movimientos de peristaltismo, ¿verdad? Se contrae, se relaja, se contrae, se relaja. Entonces la sangre va circulando para adelante, pero para que no haya reflujo existen estas válvulas. ¿Cierto? Sí. Bueno. Ahora, las presiones sanguíneas en el aparato circulatorio, entonces acá podemos ver la media, estos son presión media, la presión, y acá o sea que les voy a indicarles dependiendo de cada tejido. La presión media en la aorta es aproximadamente 100 miligramos de mercurio. Entonces, y en las grandes arterias también 100 miligramos de mercurio. Después, cuando ellas entran a un tejido y van disminuyendo su, su calibre, cuando van quedando más distales, entonces va disminuyendo también la presión. Aquí ya va a ir disminuyendo, ya es más o menos 75 miligramos de mercurio adentro de las pequeñas arterias. En las arteriolas, ya va disminuyendo desde 80 hasta aproximadamente 30 miligramos de mercurio. Cuanto más lejos se encuentra un vaso sanguíneo de la bomba, cuanto más longe, miembro inferior, por ejemplo, los pies o en las manos, menor va a ser la presión. Por eso, ¿cuál es el primer tecido que congela cuando faz frío? Os pés e as mãos? Los pies y las manos, porque cuanto más lejos se encuentra el tejido del corazón, va a ir disminuyendo la velocidad y va disminuyendo también la presión. Entonces, eso también hace que el tejido sea más propenso a quedarse más rápido frío. Por isso, quando faz frio também, enquanto o pé não está quente, a gente não consegue nem dormir. Y las personas que van a escalar montañas y esas cosas, normalmente si es que no consiguen mantener su pie caliente, porque ustedes saben que el frío hace vasoconstricción, y la vasoconstricción en los miembros hace que en los miembros entonces ya la presión es poca, la cantidad de sangre es poca. Hace frío, produce vasoconstricción. Y si produce vasoconstricción, el tejido no va a recibir en nutrientes y oxígeno, entonces va a comenzar a morir, ¿cómo se dice? A necrosar, y normalmente la persona, si no consigue
mantener sus miembros calientes, pierden sus miembros. Entonces, en los capilares la presión ya es más o menos de 25 a 5 miligramos de mercurio, dependiendo de cuál es el tejido, dependiendo de la presión de la persona. En las venas, gente, la presión es cero, cero. No hay presión en las vénulas, ni vénulas pequeñas, ni vénulas grandes, ni venas grandes, ni vena cava superior, ni vena cava inferior. La presión en las venas es cero, cero. En las arterias pulmonares, la presión está más o menos 20 miligramos de mercurio. Las arteriolas pulmonares 10 miligramos de mercurio y los capilares 5. En las vénulas siempre va a ser 0. La presión en las venas, ¿cuánto es? No hay presión, es 0. Si es que hay presión en las venas es porque hay patología. ¿Entienden? Si es que hay un aumento de presión en las venas, es siempre patológico. Lo mismo, el tipo de flujo sanguíneo, lo normal y lo ideal es el flujo sanguíneo laminar. Y hay lugares donde hay algunas turbulencias debido a un aumento de presión. Por ejemplo, cuando la sangre pasa de la aurícula a ventrículo, también hay un flujo turbulento. En todos los lugares donde hay un cambio de calibre, hay una pequeña turbulencia en el fluido. Entonces, ¿qué es la presión arterial? Es la fuerza ejercida por la sangre contra cualquier área de la pared arterial y se expresa a través de las técnicas de medición como presión arterial sistólica, diastólica y presión media. Entonces, la sangre circula por el vaso, supongamos, hay una velocidad, o sea que hay normalmente 5 a 6 litros por minuto. El corazón bombea sangre por a la arteria. Entonces, si es que eso no aumenta o no disminuye, si el vaso sanguíneo no tiene ningún tipo de resistencia, si el fluido no tiene una densidad, por ejemplo, su densidad está normal, entonces la presión va a ser normal, que es aproximadamente 120/80, o presión media 100 miligramos de mercurio. ¿Me están comprendiendo? Sí. Sí, pues. Entonces, la presión arterial es la fuerza ejercida de las que ejerce la sangre contra el área de la pared arterial. En el centro del vaso, la velocidad es máxima, porque no hay ninguna fricción contra ningún elemento. Cuanto más cerca está de la pared, acá va a ir disminuyendo la velocidad, porque aquí va a haber fricción contra la pared. Entonces aquí la velocidad va a ser mínima. Así, ya so. La velocidad en el centro aquí. En el centro es máxima porque no hay fricción contra nada. Entonces aquí la velocidad es máxima.
Cuanto más cerca está de la pared, la velocidad disminuye un poquitito. No hay preguntas, Professor, ¿sí? o que seria fluxo intermitente? Intermitente. Que tinha até no questionário e eu procurei no livro, mas eu não achei esse termo intermitente. Intermitente sería algo que se fluye, para, fluye, para, fluye, para. Ah, tá. Só isso mesmo. Tá bom. Professora, o aumento da pressão arterial tem a ver somente com as placas de ateroma ou tem outro motivo também? El aumento de la presión arterial. Bueno, en condiciones normales, cuando el vaso sanguíneo no ofrece ninguna resistencia y el fluido tiene su densidad normal, entonces la presión normalmente siempre va a ser estable. Si es que hay un aumento de la densidad, hay cambio de presión. Si hay un cambio en la resistencia del vaso, va a haber aumento de presión. Porque normalmente aquí tiene que pasar 4 a 5 litros de sangre por minuto. ¿Qué pasa si es que llega a 4 a 5 litros por minuto, pero este vaso es un vaso que, por ejemplo, las personas que fuman y que beben mucho, el vaso sanguíneo se vuelve rígido y su calibre disminuye. Entonces, este vaso sanguíneo tiene que ser elástico porque tiene músculo liso, entonces es elástico. Cuando la sangre pasa, él tiene que dilatarse un poquitito. Personas que usan drogas, que fuman, que beben mucho, que comen mucha gordura, entonces ese vaso pierde la elasticidad. Al perder la elasticidad disminuye el calibre del vaso y si disminuye el calibre del vaso la sangre pasa con más fuerza, entonces aumenta también la presión arterial. Existen muchísimos problemas que puede causar aumento de la presión arterial. Está también el riñón que libera unas enzimas, renina, angiotensina, o si no, aumento de liberación de la adrenalina. O sea que hay muchísimas cosas que hace que la presión arterial aumente. Ah, ok, gracias. Un susto, tristeza, la persona estresada, todo eso son y uno de los principales factores sí que es la herencia. Pai hipertenso, filhos hipertensos. O meu pai, ele tinha su vaso sanguíneo, tenía poca elasticidad. Ele era hipertenso desde cedo. Ele foi diagnosticado com hipertensão quando ele tinha 30 anos. E ele já, com 30 anos, ele era magro, ele se alimentava muito bem. Só que ele não queria tomar remédio para pressão, porque ele falava que era jovem, né? E que ele não bebia, ele não fumava, mas ele tinha pressão alta por causa que era hereditário, né? Ele é de herência. Mas ele nunca não queria usar medicação, só usava quando estava muito mal mesmo. Ele sempre ia de emergência no hospital por causa da pressão dele. Então, os vasos dele, eu acho que é por herência também, não tinha uma elasticidade normal, então sua aorta, vocês sabem que a aorta é a artéria mais grande do corpo. Ele tem aproximadamente 2 centímetros a 4 centímetros de diâmetro.
Então, a aorta do meu pai fez aneurisma. ¿Qué es aneurisma? Una dilatación anormal de una arteria. Se dilató y con el tiempo la sangre comenzó a disecar la arteria. ¿Qué sería disección de la arteria? Usangui comenzó a entrar aquí, adentro de la túnica íntima y la túnica media. E começou a... vamos falar assim mais ou menos em termos mais simples. Mais ou menos o sangue fazia descolar-se la íntima de la media. Começava a entrar sangue para la... Y había una segunda luz, decía, ¿verdad? Entonces la arteria se dilató y porque la sangre fluía con tanta fuerza, fez una firidinha en la túnica íntima y comenzó a entrar sangre ahí y comenzó a... Se le conoce como disecar. Comenzó a disecar toda la íntima de la media. Entonces la túnica íntima estaba separado de la túnica media. Desde la arteria carótida, desde la arteria, no me acuerdo, no es yugular, desde la carótida hasta la renal izquierda. Todo su aorta hasta el abdomen estaba disecado. ¿Están entendiendo? Sim, sim. E tem como reverter isso? Não, né? No. Se le tenía que colocar stent desde la subclavia izquierda hasta la renal izquierda. Se le tenía que colocar un stent para poder ayudar a esa disección, pero el primer cirujano cardiovascular que le vio no le pidió, ¿verdad? No pidió a cirugía, entonces ele sofreu quase 3 anos com essas dores. Depois ele morreu la arteria não suportou e reventou, seria. Vocês podem imaginar a maior artéria do corpo. Y sabe, isso daqui es solamente 4% de una complicación por presión arterial, hipertensión arterial. Então, é como se fosse um bingo. Você é o sortudo que ganhou una aneurisma de la aorta. Porque más del 80% de las complicaciones por presión arterial es una cardiomegalia que va a generar una insuficiencia cardíaca. Então, mais de 80% das pessoas que tienen presión alta van a generar un corazón grande, cardiomegalia. Y la cardiomegalia genera al corazón una insuficiencia cardíaca. Então, ele foi sorteado com um aneurisma de la aorta. Isso geralmente ocorre em pessoas que são fumantes, não, professora? Sí, porque el cigarrillo saca la elasticidad de los vasos, de los tejidos. Pero como falei, ele não bebia, ele não fumava, ele não comia mal, ele era uma pessoa magra. Pero en su caso era que tenía, él tenía problemas entonces en sus vasos, que no tenía una elasticidad normal, que não suportava a pressão, mas ele mesmo não controlava a sua pressão. Ele vivia dia e noite, todos os dias com pressão alta. Então, ele só usava medicação quando estava muito alta. Então, o vaso não suportou, começou a dilatar-se e, em um momento, reventou. E se murió por choque hipovolémico. Profe, hace más o menos unos 4 meses yo fui a hacer una transferencia de unidades hospitalares
de Sí, una mujer de 62 años que tenía aneurisma de la aorta torácica, la sí. porción superior. Y, y me recuerdo que tuvimos una reunión antes de hacerlo eso, porque no, el transporte, porque no podría pasar de... Cambio de presión, ¿verdad? Sí, ella no podría se quedar nerviosa, no podía se quedar Sí. contenta, triste, no podía hacer nada y yo no podía pasar de 30 kilómetros hora y todo el equipo cirujanos estaba aguardando y fue una cosa que yo nunca imaginé que haría. Una Y cuestión, una cuestión psicológica, una cuestión física. Fue un día sí. que nos quedamos casi 30 minutos solo en reunión para qué hacer, cómo hacer, si hubiera complicación, qué hacer. Foi algo tenso, muito tenso. Sim, todos os médicos, quando eles viam a história do meu pai, eles nem queriam mexer nele, porque todo mundo falava que ele era uma bomba, né? Tipo, em qualquer momento ia arrebentar. Todos os médicos. Quando uma vez ele ficou 3 anos com esse problema. Uma vez quando ele estava com muita dor, ele foi aqui em Foz, no hospital municipal, eles mandaram ele para Curitiba em helicóptero, né? E tipo a mesma coisa, velocidade, não tem que subir muito por causa da pressão. E era tudo. Esse tipo de paciente é uma bomba. Então, por isso que eu Utilizamos tento esse me termo também, cuidar a para bomba. não ter pressão alta, para não engordar, porque para não ter triglicéridos, colesterol, porque eu sei que em uma hora ou outra eu vou ter pressão alta. Mas quero que porque toda a família do meu pai, toda tem problema cardíaco. Hay que tener mucho cuidado. En este caso, en la reunión, siempre decimos lo mismo. Esta paciente es una bomba reloj, pero por Dios logró éxito en la cirugía y se quedó bien. O meu pai, o médico que viu ele foi muito negligente e não lhe pediu a cirurgia no momento da dissecção. Sabe? Quando a gente foi para Curitiba, ele tinha ele achava que le iban a hacer la cirugía. Pero cuando llegamos allá, el médico, el cardiovascular, le dijo que la disección ya estaba todo fibrosado y que ya no se podía hacer nada, que se tenía que colocar el stent en el momento de la disección y que fue en el momento que él se fue, que le llevé a Costa Cavalcante y el cirujano ahí no le hizo la cirugía. Nossa, vocês sabem como a gente sendo da área da saúde, vocês sabe, eu lembro muito bem que eu pedi para esse cirurgião aqui de Foz de Costa, porque ele sofreu la disección acá en Ciudad del Este. Aí eu levei ele para o hospital aqui em Ciudad del Este y ellos pidieron mucha plata, $100,000. No, $50,000. Tenía que venir los médicos de Argentina para poder hacer la cirurgia. Então, como ele é brasileiro, eu falei, não, no Brasil eu acho que vai ser grátis, né? Então, eu levei ele pro Costa Cavalcante e el médico cirujano ahí, él dijo, no, ahora va a ser tratamiento ambulatorio. Y yo le dije, pero doctor, allá nos dijeron que era de tratamiento cirúrgico, es inmediato. E ele falou para mim, aqui é você ou eu, ele especialista? Eu acabei de chegar de Estados Unidos, ¿cómo se llama? De um congresso. Depois, quando eu levei para Curitiba, o médico falou que foi muito negligente, sabe? Isso daqui fica na mente da gente. Muito mais da gente que a gente conhece, o que aconteceu, o que foi, nossa. Mas era o que tinha que acontecer, né? Sí, una verdadera lástima. Lo siento mucho. Tenemos que estudiar y sermos humanos para Sí, no isso hacernos eso. mesmo. Tenemos que, sabes, la disección era tan grande que tipo não tinha como não dar tratamento cirúrgico.
Ay, mas já foi. Sí, lo siento, de verdad. Pero con ese stent no significa que el paciente está curado. Igual tiene que tomar medicamento, igual tiene que cuidar presión, igual todo. Tipo, igual no tiene que se emocionar, igual porque la disección está, ese stent solamente refuerza un poco el vaso sanguíneo. Bom, eu gosto muito da parte de cardio. Porque eu li muito por causa do meu pai. Bueno. Sí, sí, es E agora importante. você pode falar que é especialista também, né? Hoy. Bueno, está entonces la ley de Una Ohm. pregunta sobre la presión. Cuando se usan los medicamentos, ¿ellos sirven para aumentar el calibre de los vasos? Sí, ¿Cómo son? bueno, hay medicamentos, hay medicamentos que son vasodilatadores que hacen que el vaso se dilate y otros son adrenérgicos que hacen que disminuya la cantidad de liberación de adrenalina. Ustedes recuerdan que la adrenalina en los vasos hace vasoconstricción y en el corazón aumenta la frecuencia cardíaca. Hay diferentes tipos de medicamentos para la hipertensión. Algunos hacen vasodilatación y otros hacen, o sea que actúan en las células adrenérgicas. ¿Qué serían adrenérgicas? Las células que se unen con el neurotransmisor adrenalina. Entonces, y otros también son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y bloqueadores de los receptores, bloqueadores de canales de calcio. ¿Ustedes recuerdan que el calcio, qué era la función del calcio en el corazón? Es la contracción. La contracción. Entonces hay bloqueadores de canales de calcio para que la contracción disminuya, hay vasodilatadores, hay muchísimos tipos de medicamentos. Dependiendo del paciente sería. Genial, gracias. Entonces, la ley de Ohm, en la ley de Ohm nos dice la ley de Ohm nos dice que la fuerza Não. Eu fazia. Não, eu gastar seu tempo aí, velho. que la fuerza en el inicio va a ser mucho mayor que la fuerza al final en este caso sería normalmente de cualquier conductor de fluido, por ejemplo un caño, o en este caso una arteria. Siempre la fuerza al inicio va a ser mayor que al final, porque cuanto más lejos se encuentra el final, o final en este caso de un vaso, va a ir disminuyendo la presión. Entonces, la ley de Ohm, la fuerza es igual a la diferencia, o sea que no es diferencia, a la división entre el gradiente de presión sobre la resistencia. ¿Qué era la resistencia? Era la resistencia que ofrecía nuestro vaso sanguíneo. ¿Cuáles son los factores que determinan la presión arterial? Para la presión arterial sistólica, sistólica es cuando el corazón se contrae. En el momento que se contrae, la sangre va a la aorta. Cuando la sangre va a la aorta, en ese momento la aorta se dilata un poquito, ¿verdad?
Y cuando el corazón se relaja, la aorta también se relaja, disminuyendo su calibre. Cuando se contrae, la aorta se dilata. Y cuando se relaja, la aorta se relaja. ¿Entienden? No sé si me están entendiendo. En el momento que el corazón se contrae y manda sangre a la aorta, cuando se contrae, en la aorta se aumenta su calibre para recibir la sangre y para mandar a los tejidos. Y va como si fuera una bomba, una onda. Entonces va más o menos así la sangre. Ay, Dios. Entonces, más o menos así. Cuando la sangre se contrae, cuando el corazón se contrae, manda sangre a la aorta. En ese momento, la aorta se dilata en ese punto y después se relaja, después se contrae, después se relaja, después se vuelve a contraer. Entonces, en el momento que la sangre, que la arteria recibe la sangre, se dilata. A eso le conocemos como sístole, presión arterial sistólica. En el momento que el corazón se relaja y recibe sangre, el vaso sanguíneo se contrae otra vez, ¿verdad? Acá va a ser presión arterial diastólica, presión arterial sistólica, presión arterial diastólica. ¿Me están entendiendo? La sangre va como ondas, va. Entonces, sistólica, diastólica, sistólica, diastólica, sistólica por los vasos. ¿Están entendiendo? Prof, Oi? os vasos, eles têm um movimento parecido com peristaltismo ou não? É o sangue mesmo que vai como forma de onda? E o vaso só acompanha a pressão do sangue? Então, el vaso acompaña la presión de la sangre y también tiene movimiento, porque tiene músculo liso. También tiene movimiento. Muito obrigada. Entonces, la presión, ¿están entendiendo? La presión arterial sistólica es cuando el vaso está dilatado. La diastólica es cuando el vaso está relajado. La presión arterial sistólica se define con respecto a la contractilidad del vaso, el volumen que va a pasar por el vaso sanguíneo y la distensibilidad, como ya dijimos. Existen elementos que hacen que nuestro vaso sanguíneo se vuelva muy resistente, que ya dijimos, drogas, gordura, todo eso hace que el vaso pierda la distensibilidad, no sea distensible. Entonces, si es que llega una cantidad de sangre, 5 litros por minuto, el vaso no se dilata, el vaso no tiene esa distensibilidad, entonces, y su calibre entonces es menor de lo normal, entonces la sangre va a pasar con fuerza. A mesma coisa que a gente está limpando o chão e temos uma mangueira. Al disminuir el calibre de la manguera, el agua pasa con más fuerza. Entonces aquí es lo mismo. ¿Me están entendiendo? La contractilidad, el vaso se contrae y se distiende, se contrae, se distiende. Y el volumen de sangre que va a pasar por ese vaso. Cuanto mayor cantidad de sangre llega al corazón, mayor cantidad de sangre va a pasar a los tejidos, porque toda la sangre que llega al corazón manda todo de vuelta a los tejidos. Y la misma cosa, si es que aumentó cantidad de sangre, el vaso tiene una cierta capacidad de distensibilidad. Pero si es que la cantidad de sangre supera, entonces
el calibre es demasiado, o sea que es mucho menor de lo que tendría que ser, entonces ocurre aumento de la presión. ¿Me están entendiendo? Prof, então Sim, ele creio que dilata o vaso na diástole, né? En la sístole el vaso se dilata, en la diástole se relaja. Ok, gracias. Y en la presión arterial diastólica solo depende de la resistencia periférica. Entonces, ¿qué sería el calibre del vaso? El calibre del vaso, si es que no sufre si es que no tiene ningún problema, entonces la cantidad de sangre va a ser normal, ¿verdad? Que va a fluir en esa, como ya les dije, en forma de onda. Professora, então, quando nós hacemos atividade física, há uma pressão arterial sistólica, é isso? Entonces, cuando nosotros hacemos actividades físicas, los tejidos necesitan mayor cantidad de sangre. Entonces, hay un aumento de la volemia. Entonces, aumenta la cantidad de sangre que va a los vasos. Yo ya les dije ya, ¿verdad? Que más del 60% de la sangre están en las venas, principalmente vena cava inferior. Entonces, si es que hay un aumento de ejercicio, entonces va a aumentar la cantidad de sangre que va a llegar al corazón porque va a haber necesidad de mayor cantidad de sangre para que los tejidos se nutran y reciban oxígeno. Entonces va a aumentar cantidad de sangre que llega al corazón, va a aumentar cantidad de sangre que sale del corazón y aumenta entonces la presión arterial. Entonces, aumento del volumen aumenta la presión arterial. Si el vaso sanguíneo pierde su contractilidad y disminuye su calibre, aumenta la presión arterial. ¿Entienden? Sí, gracias. Después está la ecuación de Poiseuille, que serían con respecto a la resistencia del vaso. Pero gente, esto solamente les menciono, no les voy a pedir, ¿está bien? La ecuación dice que pi por radio al cuadrado, cuanto menor es el calibre de un vaso, menor también va a ser la cantidad de líquido, volumen que va a pasar por ese vaso. Entonces pi por radio a la cuarta dividido 8 por la densidad del líquido por presión sobre longitud del vaso. Y eso de aquí es solo para ustedes, para saber que existe una ecuación. Que a gente está olhando, assistindo, estamos viendo, es algo que se puede medir. Entonces, Aí ela tá com infecçãozinha, porque ela... Entonces, el vaso sanguíneo es el único tejido en el cuerpo que solamente tiene inervación simpática. Ellos no tienen inervación parasimpática. Ustedes recuerdan que yo les dije que todos los tejidos del cuerpo tienen dos inervaciones, simpática y parasimpática. Uno estimula, otro inhibe. Uno estimula, otro inhibe. En los vasos sanguíneos la estimulación solo es simpática, entonces descarga de adrenalina hace que el vaso sanguíneo se contraiga. Cuando no hay descarga de adrenalina, el vaso sanguíneo se dilata. Entonces, vasoconstricción, descarga adrenalina. Vasodilatación, no hay
liberación de neurotransmisor. ¿Me están entendiendo? Cuando hay vasoconstricción, la presión aumenta. Cuando hay vasodilatación, la presión disminuye. ¿Por qué? Porque acá no hay ninguna resistencia, la sangre va a pasar sin ninguna restricción. Aquí disminuyó el calibre, precisa de más fuerza para poder pasar. ¿Me están entendiendo? Sí. Vasoconstrição aumenta a pressão? Sí. ¿Por qué? Va a disminuir el calibre. O Todo vaso, cuando disminuye su calibre, el fluido aumenta la presión para poder pasar por ese vaso. En la vasodilatación hay una caída de la presión. Entonces, para que el vaso se contraiga, hay un aumento de liberación de neurotransmisores. Para cuando el neurotransmisor disminuye la liberación, el vaso se relaja. Y como ya les dije, solo tiene el único tejido del cuerpo que solo tiene una inervación simpática son los vasos sanguíneos. Entonces se estimula liberando, se inhibe disminuyendo. ¿Entienden? Sí. Está la presión arterial media, que es lo que nosotros más utilizamos. Siempre cuando nosotros leemos algo, siempre va a ser la media de cualquier cosa. Entonces, ¿qué es la presión arterial media? Es el promedio de un ciclo cardíaco. ¿Y cómo se mide? La fórmula es presión arterial, presión diastólica por 2 más presión sistólica sobre 3. Entonces, la presión arterial normal se dice que es 120/80. Entonces, para sacar la presión arterial media va a ser 2 por 80 más 120 sobre 3, que es lo que está acá. Y sale 93,3. Pero para los libros, para que sea más lindo, que no tenga vírgula, se llega a un 100 miligramos de mercurio. ¿Están entendiendo? Sim, profe. Sí, profe. Cuando hay una caída de la presión arterial media a menos de 60 miligramos de mercurio, los capilares se cierran los capilares, y si es que nosotros no les reponemos al paciente el líquido rápido, los tejidos comienzan a necrosar y rápidamente pueden perder la función del tejido. Cuando hay un aumento de la presión media, por más de 120, que va a ser más o menos, ¿cuánto va a ser? 160, vamos a ver, 2 por 100, 200 más 160, 360 dividido 3, ¿cuánto es 360 dividido 3? En 120, ¿verdad? ¿Cuánto es? 360 dividido 3. 120. Entonces, cuando hay una presión arterial de 160, 100, ya hay personas que tienen fragilidad de los vasos sanguíneos, ya puede ocurrir rupturas capilares. Y lo más común que pueda suceder es aneurisma cerebral. Eso es que más se discuta. A gente quase não escuta aneurisma aórtico, né? Vocês já ouviram alguma vez? A parte de tu colega que trabaja nisso. Sí, sí.
que eu já escutei muitas vezes. Não, as pessoas que trabalham no meio, tipo, mas, tipo, não é comum ouvir aneurisma de la aorta. O que mais comum é ouvir aneurisma cerebral, verdade? Eu mesmo tive aneurisma da carótida interna. Mas então, o aneurisma não é reversível. Você tem aneurisma de la carótida. Mas eu fiz um tratamento mais conservador e acabou que cicatrizou. Tinha dado uma dissecção e acabou cicatrizando com tratamento conservador, medicamento. Mas você toma medicação para tu pressão, então, porque você não pode ter pressão alta. Na verdade, por um tempo eu tomei um calmante e também para pressão. Aí depois suspendi tudo. Aí hoje... Você controla a sua pressão, então? Hoje é só para pressão. Entonces, cuando una persona tiene un aumento de presión por arriba de 160/100 o la media 120 y los vasos sanguíneos son frágiles, ya puede ocurrir ruptura de los capilares. ¿Están entendiendo? Entonces, aquí, cuando la presión arterial es menos de 60, los capilares se cierran y normalmente, si es que no se le repone la volemia, esto ocurre mucho cuando hay accidente de tránsito, una persona que está perdiendo sangre, una hemorragia. Siempre cuando llega el paciente en el servicio se le coloca 2 vías, dos sueros que tienen que irse rápido para reponer rápido la volemia, para que no ocurra cierre de capilares. Entonces, para medir la presión arterial, la persona no tuvo que estar haciendo ejercicio, tiene que estar sentado, recostado, vaso apoyado a nivel del corazón, en un ambiente calmo por aproximadamente 10 a 15 minutos y después se le registra la presión. No tuvo que haber hecho ningún tipo de ejercicio, tomado café o haber fumado antes. Vocês sabem medir a pressão. Se a gente estava em aula, a gente ia levar esfingo manômetro para medir. Entonces, a este se le conoce como manguito. Manguito, después está la pera, y aquí es donde nosotros vemos sería el medidor, el medidor. Está el estetoscopio. Entonces, se infla normalmente hasta más o menos 160, 180. Nosotros vemos acá, tenemos que llegar, nosotros vamos a escuchar latido, tenemos que pasar, no tenemos que escuchar nada más o menos hasta 180. Nosotros ahí tenemos que parar de insuflar nuestra pera. En ese momento que nosotros insuflamos y no escuchamos nada, ¿qué hace ese manguito con el vaso sanguíneo? ¿Qué hace el manguito? Prender la circulación. Aprieta, prende, no hay paso de sangre. Entonces, no hay ausencia de sonido porque la sangre no está pasando. Una vez que nosotros estamos, entonces aquí en ese punto, el vaso está dilatado, ¿verdad? En cuanto está prendido, ¿no? Aquí está dilatado el vaso. Entonces no se escucha nada. Una vez que comenzamos a liberar aire, va quedando nuestro manguito, se va relajando, entonces va a comenzar a pasar sangre por nuestro vaso sanguíneo. Entonces aquí podemos ver que la sangre va a venir en forma, ¿cómo se llama este tipo de turbulencia, ¿verdad?
Entonces la sangre va a comenzar a pasar. Ese primer ruido que nosotros vamos a escuchar es la presión sistólica. ¿Por qué? Porque aquí había una cantidad de sangre depositada esperando para pasar, ¿verdad? Entonces la presión sistólica, que normalmente es 120 miligramos de mercurio. Ese primer sonido que se escucha se le conoce como Korotkoff. Entonces el primer sonido de Korotkoff, cuando se escucha el primer sonido, la presión sistólica. Entonces nosotros escuchamos en nuestro estetoscopio ruido, 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 ruido. Una vez que terminó de pasar la sangre y vuelve a laminar, al fin, cuando se relajó por completo el vaso y ahí la sangre pasa de turbulento a laminar, va a ser el último ruido que vamos a escuchar y va a ser la presión diastólica. El último sonido de Korotkoff va a ser la presión diastólica. ¿Me están entendiendo? Sí. Ahora, ¿qué es el pulso arterial? El pulso arterial es la dilatación transitoria de la arteria que se produce con cada contracción del corazón, que es susceptible a ser palpada en cualquier parte del cuerpo donde tiene un lugar, una superficie plana, que serían las arterias, donde se encuentra al lado de una superficie plana, y al presionar nosotros conseguimos escuchar, o sea que percibir la dilatación transitoria de la arteria. Entonces, como yo ya les dije, ¿cómo va la sangre del corazón por los vasos en forma de onda? ¿Lembran? Entonces aquí es sistólica, aquí es diastólica. Sistólica, diastólica. Sistólica, diastólica. Entonces todo esto va asimismo a todos los tejidos en forma de onda. ¿Entienden? Y si nosotros presionamos una arteria por un lugar plano, nosotros conseguimos percibir esas ondas. Entonces la onda de la sangre percibimos cuando estamos presionando la arteria por un lugar plano. ¿Están comprendiendo? ¿Cuáles son los lugares del cuerpo donde se puede presionar o palpar? Va a ser la arteria temporal, las arterias carótidas, radial, cubital, la humeral, la femoral, la poplítea que está acá abajo, aquí está dejado, no es encima, es aquí embaixo. La tibial posterior y el pedio, la arteria pedia. Aquí demuestra lo que nosotros estábamos hablando cuando la sangre va por las venas y nuestras válvulas no permiten el reflujo de la sangre para abajo. Shenchi, ¿cómo fue la clase? Muy buena. ¿Entendieron? Difícil, professor. Tranquilo. Difícil. Eu acho. Poderia repetir la lei de Ohm, por favor? Uhum. La ley de Ohm es para, o sea que nos da la fuerza que va a tener el fluido cuando pasa sería en este caso por un vaso. Pero esto de aquí se utiliza para todo tipo de fluidos, que va a ser el gradiente de presión, la diferencia de presión. Esto de aquí significa diferencia, gradiente de presión, que va a ser P1, P2. La diferencia de la presión 1 con la presión 2, dividido la resistencia de nuestro
de nuestro vaso, en este caso. Cuanto mayor es la resistencia, mayor va a ser la fuerza, ¿verdad? Que va a tener ese fluido para pasar por nuestro vaso sanguíneo. Cuanto más lejos está el P2 del P1, entonces aquí la fuerza va a ser mayor y aquí la fuerza va a ser menor ya. Acá, por ejemplo, es 100 miligramos de mercurio, acá en este punto. Acá ya es 75, acá ya puede ser 50. Dependiendo de dónde se encuentra el vaso, en este caso, cuanto más lejos también la fuerza va disminuyendo. No sé si me entendés. Entonces, gracias. la ley Então, de Ohm es con respecto a la fuerza que va a ejercer la sangre. En este caso, sangre. Pero se utiliza para todo, para física, para todo. a pressão de la aorta é maior do que a pressão do hipoplite, então. Assim? ¿Cómo? Pela lei de Ohm, a pressão de los vasos que não são mais cerquitas de coração é maior do que estão mais lejos. Assim? Eso sí, así mismo. Gracias. Dale. Entonces, finish